Bien, vamos a ver este segundo video, la evolución de la globalización, la evolución de la política y la economía mundial en los últimos 20 o 30 años y algún debate sobre el papel del Estado en el presente y hacia el futuro. Para eso nosotros vamos a comenzar a hablar un poco del texto de Chesney sobre, referido a el papel de los fondos de inversión y de pensión anglosajones, lo tienen como texto de la unidad. Y desde ese punto de vista, digamos, lo que tenemos que comenzar a decir es que cambió desde los años 80, cambió profundamente el sistema financiero mundial. El sistema financiero mundial del periodo de posguerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, eran sistemas financieros nacionales con poco movimiento de capitales, de crédito entre los bancos internacionales y cada uno de los locales o de las grandes empresas de cada uno de los países. La desregulación financiera que comenzó casi a fines de los 70, mediados, fines de los 70, estableció el funcionamiento de un sistema financiero mundial donde las grandes empresas, los bancos, los gobiernos tienen la capacidad de tomar deuda en el exterior a través de bonos, a través de créditos directos. O sea, es un sistema financiero totalmente diferente, producto de esta desregulación financiera que mencionamos antes, que fue en la época de Reagan, en Estados Unidos, en la época de la dictadura militar en la Argentina, donde se impone esa desregulación financiera mundial. Dentro de ese marco de desregulación financiera mundial, es importante el papel de los fondos de pensión y de inversión anglosajones, dice Farnetti en el texto de Chesney. Los sistemas de pensión y de jubilaciones cambian profundamente a partir de que son en estos países anglosajones, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, surgen estos fondos privados que se van a encargar de administrar los fondos depositados por los trabajadores, en el caso de los fondos de pensión, para afrontar los periodos de su jubilación. Esto ocurre desde los años 60, 50, donde había, digamos, estos fondos de pensión por empresa que luego se generalizan y ya dejan de ser por empresa y pasan a ser fondos de pensión globales en cada uno de los países. En nuestro país los impone Cavallo durante la presidencia de Menem. Y eso, digamos, se superpone al sistema de pensiones y de jubilaciones estatales, que eran los que regían hasta ese momento. O sea, ese es un cambio muy importante porque estos fondos de pensión van a acumular fondos extraordinarios y van a tener la posibilidad de invertirlos en distintas partes del mundo, comprando bonos de los estados, comprando acciones de empresas, haciendo todo tipo de negociación de carácter financiero, jugando a los precios de las materias primas, el petróleo, los granos, etcétera. Y de la misma manera también tienen un crecimiento muy grande a partir también de los 80, los fondos de inversión, que ya no son para trabajadores para asegurarse de su jubilación, sino están abiertos a cualquier persona que quiera, digamos, invertir en estas empresas de fondos de inversión que administran capitales de inversores que se los otorgan a estas empresas para que compren bonos del Estado, hacen, digamos, la misma práctica que los fondos de pensión. Bueno, tienen ahí algunos datos del crecimiento extraordinario de estos fondos de pensiones y de inversión que se dan primeramente, como ya dijimos, en los países anglosajones y que superan largamente a los fondos, los movimientos de finanzas de los sistemas bancarios y se transforman en los principales jugadores y controladores del sistema financiero mundial. Estos sistemas financieros van a tener como característica la inestabilidad, señala Farnetti.
estos fondos de inversión van a comprar acciones de empresas en un país o en otro, dependiendo, digamos, la condición de posibilidad de obtener rápidas ganancias. Y de la misma manera, por ejemplo, en el caso de los bonos públicos, tomarán en muchos casos riesgos comprando bonos, serían los fondos buitres, bonos de países que están en grandes aprietos y que por lo tanto sus bonos tienen un valor muy bajo y jugar a tratar de que en poco tiempo lograr ganancias muy importantes a partir de que, digamos, que se impongan planes de ajuste o cambios en las políticas. Bueno, tanto fondos de inversión como fondos de pensión también son acompañados por otros grandes administradores de fondos de capital muy grande, como son las compañías de seguros, que han crecido enormemente en las últimas décadas y se transforman, como ya dijimos, en los grandes jugadores del mercado mundial. Y, digamos, ustedes, pasan a ser, digamos, un factor de inestabilidad porque estas empresas tienen la capacidad de definir la marcha de los países endeudados, de los países que tienen que afrontar el pago de sus endeudamientos. Y en tanto, estos fondos de inversión tienen capacidades en muchos casos mucho mayor de manejo de capitales que los propios países, si son medianos o pequeños. En el caso de nuestro país, está claro los problemas que estamos teniendo. Se ha renegociado hace un mes la deuda con bonistas, con fondos de inversión que ustedes deben conocer a través de la lectura de los diarios. Bueno, ese es un poco el fenómeno de la mundialización financiera que ustedes tienen que ver. Se asoció el tema de la mundialización financiera a la idea de que la mundialización financiera, la globalización, se llevaría adelante el triunfo definitivo del capitalismo, a partir también de la caída del socialismo real, y que se abriría una etapa, es una expresión muy bien un japonés que vive en Estados Unidos, Francis Fukuyama, el fin de la historia, la idea de que el capitalismo se habría impuesto como sistema económico social dominante y hegemónico en todo el mundo y que habría a partir de este fenómeno el libre movimiento de capitales, libre comercio entre las naciones y libre movimiento de la mano de obra. Esta idea un poco ideal del funcionamiento de un capitalismo sin ningún tipo de límites está en la base de lo que sería el neoliberalismo, el liberalismo clásico, acerca de que habría un mercado sin ninguna regulación estatal a nivel internacional y se comenzó a hablar en los años 90 de la gobernanza, instituciones de gobierno que van más allá que los estados nacionales, instituciones supranacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, organismos internacionales de arbitraje por inversiones extranjeras en el mundo, digamos. O sea, la idea de que el Estado Nacional desaparecería como un factor de regulación de cada uno de los países y de planificador del desarrollo. Bueno, y esto se vio también acompañado en esos años 90 con un crecimiento explosivo de China y de países del Extremo Oriente, Taiwán, Corea. Tienen ustedes algunos, los cuadros 10, 11, el capítulo 15, muestran un crecimiento tan extraordinario de China que a partir de 1978 permite el ingreso de empresas extranjeras y formas capitalistas en toda la ribera, digamos, de China. En realidad, deberíamos profundizar el planteo que hace Saborido, que es a partir del 78. Por mi parte, me inclino a pensar que ese cambio comienza ya con Mao Zedong en 1972, cuando hace el Tratado de Amistad y de Coexistencia Pacífica con el gobierno de Nixon norteamericano, año 1972. China, a partir de su sustrato, digamos, de cambios que hubo durante el periodo de la Revolución China, más el ingreso de capitales extranjeros y un nivel de explotación en un primer momento extraordinario de su mano de obra, va a tener un crecimiento extraordinario, como así también lo que se llamaron los tigres asiáticos, repetimos, Corea, Taiwán.
Y eso también estuvo vinculado con el fenómeno del abaratamiento de la mano de obra a nivel mundial. Las economías de todo el mundo occidental tienen que comenzar a competir con mano de obra mucho más barata, medida en dólares, como la China y hasta también con los de los países del este después de la caída del muro. Elementos que determinan, digamos, esa idea de que el capitalismo se impone a nivel mundial está vinculado con este desarrollo del capitalismo en la propia China, que si bien tiene un gobierno que sigue siendo comunista y tiene una muy fuerte regulación del Estado, pero se transforma en un país exportador de mercancías y que tiene el mayor crecimiento en el comercio mundial. Bueno, todo esto está vinculado con esa discusión acerca de si el Estado es gestor o no del desarrollo. En realidad, lo que se ve en los últimos tiempos en el mundo es que se ve a diario que no hay, por ejemplo, un libre movimiento de mano de obra, ¿no? Los muros que impiden el ingreso a Europa o a Estados Unidos de países, digamos, habitantes de África o de mexicanos o hondureños que son rechazados por los países, mostrarían, digamos, la limitación de este enfoque de un capitalismo de libre competencia, de libre comercio. En realidad, los últimos sucesos de la economía mundial, la política de Trump en Estados Unidos estarían marcando un fuerte papel del Estado nuevamente regulando. Digamos, en realidad no hay ejemplo en la historia mundial de desarrollo de un país sin políticas de regulación por parte del Estado. Es una ilusión el planteo liberal de que se da un libre comercio a nivel internacional, un libre movimiento de capitales y libre movimiento de mano de obra. Y en realidad, más que ir hacia una, digamos, una homogeneización de las formas de vida de la población en el mundo, a una mayor igualdad, en realidad lo que se está viendo es un fenómeno de desigualdad creciente, muy acentuado, y para eso ustedes pueden leer el texto de Piketty, que, digamos, léanlo, el punto central del planteo de Piketty, que el 1% de la población mundial tiene más del 50% de la riqueza acumulada en el mundo y que esa disparidad entre los altos ingresos y los muy bajos ingresos se ha disparado enormemente en las últimas décadas. La globalización ha aumentado muy fuertemente este fenómeno. Así que, bueno, con esto vamos a terminar la unidad 15 y terminamos también la cantidad de contenidos de la materia. Así que, bueno, esperemos que le vaya muy bien en los exámenes finales y que termine esta calamidad, tragedia que está viviendo el mundo en este año 2020.